Bueno, al toque. Ya, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a estar acá. Gracias. Ya, buenos días a todos. Bien. Para haber pasado muy 18. ¿Qué cosa? La próxima semana es la prueba solemne. La prueba solemne va a partir a las 9 de la mañana y van a tener una hora y media para realizarla. La prueba solemne entra al listado de temas que yo les subí ya, me parece que hace un par de días, o 2 días, o 3 días, o algo así, en la página del Blackboard. ¿Qué es lo que entra? Se lo explico al tiro, sé que no haya confusiones y les vaya bien, porque mi interés es que les vaya bien. Va a entrar todo lo que vimos en las primeras clases que tiene que ver con la introducción de la metáfora de, la introducción de la metáfora de procesador de computadores como el procesamiento de información. Es decir, va a entrar toda esta primera parte que tiene que ver con cómo es que llegamos a pensar en el sujeto como un sujeto cognitivo, cómo aparece la metáfora del computador, qué efectos tiene para pensar la subjetividad, la metáfora del computador y todo lo que va alrededor de eso, ¿no? Todos los textos que están alrededor de eso, etc. Y después de eso, respecto a los procesos psicológicos previamente tales, va a entrar percepción, sensación, lo que alcanzamos a ver a la pasada de atención y memoria, ¿sí? Memoria vamos a alcanzar a ver, ayer pensaba que podemos alcanzar a ver memoria social, porque es un poco mucho, vamos a llegar hasta donde terminamos de memoria hoy día, que es como básicamente memoria corto plazo, memoria largo plazo, texto de Epstein como de crítica a la memoria, Freud, recuerdo encubridor, ¿no? Pues lo mismo en cuanto a textos, entra hasta el texto de Epstein, ¿sí? Entra Freud, entra Epstein, entra lo que aparece en el texto de Morris y Maisto, que es como este manual general, entra el de Feriu, entra, bueno, de ahí para atrás todo. Bueno, les digo entra todo, no me, y eso es lo que decía la vez pasada también, no me interesa que se aprendan de memoria cada uno de los detalles, como a cuánta distancia puedo ver una vela si es que me da lo mismo. Eso no es el tema, ¿no? Lo que me interesa, que ustedes vayan entendiendo, que todo lo que me voy conversando, en el fondo, nos da ciertos marcos generales para pensar respecto a cómo es que nos paramos en el mundo, que esas formas en que hemos ido pensando están delimitadas o definidas por una serie de grandes experiencias, experimentos, grandes metáforas, grandes modelos que tienen que manejar, ¿no? Porque son parte de la formación de psicólogos, ¿no? Como saber de dónde sale lo que estamos haciendo y que sepan aplicar sobre todas las cosas. Entonces, preocúpense de qué? De aprender en términos generales las grandes definiciones de cada uno de los conceptos, pero sobre todo aprender a usarlos. ¿Qué significa esto? Como si salí el otro día para el 18, me comí 4 empanadas y después salí a bailar, bueno, ¿cómo funciona la sensación, la percepción, la memoria? ¿Qué me acuerdo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué si estuve todo el día con amigos no me acuerdo nada de lo que me dijeron y no tomé? Entonces esto es raro, ¿no? ¿Cómo funcionan los procesos en mí, ¿no? En el fondo. Porque es el tipo de situaciones en las cuales vamos a tratar de ponerlos siempre. Porque es un curso en que me interesa que apliquen, que entiendan lo que están haciendo. No es un curso de memorias, ¿no? Bueno, se los digo que vayan pensando un poco en su estudio para la próxima semana. ¿Al final la prueba va a ser de desarmar en el desarrollo o desarrollo? La prueba va a tener alternativas, verdadero, falso y desarrollo. Y es individual y es sin ayuda. O sea, sin ayuda, sin texto, sin nada. Yo no sé por qué algunos cursos lo están dejando hacer eso. Ya, eso con la prueba. Ya, sé que han estado trabajando con los ayudantes, tuve reunión con ellos el viernes, sé más o menos lo que va con ellos, así que no debería haber problema. Yo les dije, el día que nos conocimos, les comentaba, la primera prueba siempre en general les va mal, ¿no? Y se los dije también, les va mal, ¿por qué? Porque estudian súper escolarmente, estudian como si fuera una prueba de colegio. No es una prueba de colegio, están en la universidad y se exigen otras habilidades cognitivas, ¿ya? Por eso les digo harto,
aprendan estudiando para aplicar lo que están haciendo. Tienen que entenderlo, no tienen que repetirlo. Es distinto. ¿Ya? Digan. Son algo así como 15 preguntas de desarrollo, 10 verdadero y falso, y no, mentira, 15 alternativas, 10 verdadero o falso, 3 preguntas de desarrollo, algo así. Algo así, no, perdón, no. Sí, no, error mío. Eso siempre y cuando sigamos con el formato de prueba que estamos pasando hasta ahora. Pero tengo una reunión mañana con los ayudantes, que son los que tienen que corregir en el fondo para definir eso. Ya, listo. Eso con la prueba, ¿ok? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es terminar de ver todos los contenidos que están vinculados a la unidad de memoria. A la memoria como proceso individual y no cognitivo, pero también como la crítica de la memoria. Vamos a tener la prueba y de ahí partimos nuestra siguiente andada de textos pensando en memoria social para adelante. No alcanzamos memoria social ahora, pero yo creo que es mejor porque es como llevar la discusión a otra parte para y es un poco complicado. Ya, en fin. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Súper? ¿Clarísimo? Ya, genial, chicos. Ya, les decía entonces, bueno, la semana anterior y la semana anterior de la anterior, o sea, hace 2 semanas atrás, ¿alguien tiene un pañuelo? ¿Que me dé, por favor? Una lista horrible, y odio al mundo. Gracias. No lo vimos. Llega un pañuelo. La semana anterior, lo que estuvimos viendo era, si ustedes recuerdan bien, estuvimos viendo ya el funcionamiento de la memoria una vez que empezamos a entrar a lo que la psicología cognitiva ha llamado los almacenes de memoria, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte de la clase anterior, lo que nosotros hicimos fue pensar cómo es que algo de la información del mundo llegaba a ser parte de este circuito propiamente de la memoria. Y estuvimos viendo principalmente cómo desde la percepción, de la sensación, a través de la atención, aparecía algo a nivel perceptual que era trabajado en la memoria de corto plazo, ¿no? Ese fue el recorrido que hicimos nosotros la semana anterior. Vimos cómo a partir de esto existían distintos modelos sobre la atención, modelos sobre cómo limpiamos la información que recibimos, modelos respecto a cómo yo empiezo a procesar o a capturar alguno, cómo es que es posible que yo atienda a distintas cosas, distintos momentos. Vimos el modelo de Brodbeck, el modelo de Reisman, vimos un montón de modelos para llegar a trabajar a este punto. ¿Sí? ¿Qué dijimos en este punto? Dijimos, bueno, cuando finalmente algo de esta información del mundo, algo de estas sensaciones es capturado y pasa a ser parte de mi memoria operativa, de lo que yo hago cuando yo estoy pensando, lo que estamos viendo es que entramos a este primer almacén de memoria, que es la memoria a corto plazo. ¿Sí? Todo lo que yo pienso, digo, recuerdo, uso, racionalizo, digamos, reflexiono, todo eso que está pasando en mi cabeza, todo lo que ocurre en mi cabeza, de lo que yo soy consciente, es la memoria a corto plazo. ¿Sí? Si yo digo, pero es que me estoy acordando de algo que pasó hace 40 años, sí, te estás acordando de que pasó hace 40 años, pero en este momento eso está activo en ti, te lo estás pensando. Entonces lo trajiste desde la memoria a largo plazo, pero ¿dónde se trabaja, dónde se usa, dónde se operacionaliza? Siempre en la memoria a corto plazo. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan claro. Como una cosa es donde yo almaceno, ¿no? Yo puedo decir, voy a tener que traer recuerdos muy lejanos que estaban casi olvidados, sepultados detrás de muchas otras cosas, pero si logré traerlo, lo traje acá donde yo trabajo con la memoria. Cuando ustedes están dando una prueba, cuando ustedes estén dando la prueba la próxima semana, y estén como, oh, no sé nada, estoy en blanco, ojalá no sea eso,
Digan, pero el profe algo dijo de esto, me acuerdo porque ese día andaba, no sé, con una chaqueta de color café, por ejemplo. Ese recuerdo estaba almacenado, pero cuando ustedes lo están trayendo para acordarse como una pista anémica, están acá de nuevo, volvieron acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Respecto a esto, sabemos que la memoria a corto plazo tiene un grado de duración o tiene una capacidad de almacenamiento, digámoslo así, que es tremendamente limitado, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que yo puedo tener algo en la memoria a corto plazo es muy breve, a menos que sea información que yo pongo en uso. Y esto lo mencionamos y esto es importante. ¿Cómo puedo hacer yo que estos bloquecitos de información sigan existiendo o sigan en la memoria a corto plazo manteniéndolos activos? Si yo sigo con esto funcionando, si yo lo sigo pensando, si yo lo sigo usando, se mantiene en la memoria a corto plazo, ¿sí? Por eso es tan importante como mecanismo de funcionamiento de la memoria la repetición, ¿no? Cuando ustedes están, por ejemplo, se llama repetición mecánica, que dicen habitualmente. Cuando ustedes están tratando de recordar algo, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, ¿no? La clase que ustedes hacen para las pruebas, porque yo lo hacía para las pruebas, así que lo proyecto en ustedes, que era como, no me sé la fórmula. Pero no importa, antes de entrar, la leo, voy diciendo, hasta que me siento, ¿no? Y en eso puede haber pasado 5 minutos. ¿Por qué? Desde que entré, me senté, el profesor habló, dio las instrucciones, pasaron las pruebas, no las den vuelta todavía, yo sigo repitiendo, hasta que de repente la dan, ¡fum! Y yo la escribo rápido en el papel, ¿no? Esa información puede que nunca llegó a almacenarse, puede que yo la escribí y se borró de mí, pero todo ese rato que estuvo dando vuelta en mi cabeza, porque yo la repetía, estaba en la memoria a corto plazo, ¿sí? El tema es que a veces que yo digo, lo dije y lo borré, nunca pasó para acá. Cuando no pasa para acá, cuando no llega a largo plazo, lo que tenemos es esto, que nos venían diciendo desde hace mucho tiempo los investigadores que trabajan en memoria. ¿Qué cosa? Que hay una cantidad limitada de almacenamiento en la memoria a corto plazo. Por lo mismo, la memoria tiende a buscar borrar, ¿no? Cuando algo está en la memoria a corto plazo, hay una tendencia a la eliminación de esa información, a menos que la esté repitiendo, ¿sí? Y sabemos también que la cantidad de información que yo tengo es limitada. Y esto es súper obvio, insisto, volvamos al ejemplo de la prueba. Cuando tú decís, chuta, tengo que la fórmula, no me la sé, pero en verdad no te sé ninguna, que son 10. No te voy a aprender las 10 así de memoria para llegar a escribirla. Decís como, ya, filo, voy a salvar con esto, ¿no? ¿Te has pasado eso? Obviamente, sí, ¿no? Decís, ya, es esta, el rato es filo, no importa. ¿Por qué? Porque hay una cierta cantidad máxima de información que podemos tener acá al mismo tiempo, ¿no? Lo que sabemos a partir de eso, y esto lo vimos la semana pasada, es que hay distintas formas de improvisar, de mejorar esa cantidad de información, como de hacerla mayor. Y eso tiene que ver mayormente o principalmente con cómo yo segmento la información, cómo lo organizo. Bajo esta lógica, y dado que estamos usando la metáfora de que somos computadores, ¿no? Los computadores procesan cantidades de información a partir de cómo lo ordenan, lo que en inglés se llama chunks, o bloques de información, ¿no? Yo puedo mejorar mi memoria, que es lo que hacía, por ejemplo, la chica del documental, ¿se acuerdan? Yo puedo mejorarla mediante la forma en que yo organizo esa información. Por ejemplo, el ejemplo más típico que ustedes van a ver es el de los números de teléfono. Admira que usamos en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, se van de viaje, ustedes dicen, queremos meter en la maleta, tengo que meter, y te dicen ya, todo lo que uso en la vida diaria: calcetines, calzoncillos, poleras, pantalones, chaquetas, camisas, zapatos. ¿Qué más uso? Pongamos que sea eso, algo instrumentario, no sé, ¿no? Pues si tú empezás a pensar de a uno en uno, la polera verde, la polera blanca con el estampado verde, la polera verde con el estampado blanco, es imposible, ¿no? Hay un límite que yo puedo almacenar. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría?
en el fondo hay una estrategia muy grande en aprender a juntar pedazos de información para que su operacionalización sea más simple en el fondo, ¿no? Eso es lo que nos va a decir, por ejemplo, los experimentos de Simon del año 74, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender a hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestra memoria? ¿Cómo podemos pensar mejor? Va a decir Simon, principalmente optimizando la cantidad de segmentos de información que podemos trabajar. A mayor el segmento, menos segmento. Pero entre más grande el segmento, más información podemos tener en el segmento, ¿no? Por eso, y les mencionaba también la semana anterior, que gran parte de lo que son como las estrategias como de la psicopedagogía, etcétera, tiene que ver con esta idea de carpetas mentales, por ejemplo, como los mental folders que les dicen, ¿no? Como bloques de información, y yo descompongo en otro bloque de información, y yo descompongo en otro bloque de información. Jerarquizar la información es una forma de optimizar el funcionamiento de la memoria, ¿no? Cuando yo aprendo miles de cosas que no tienen sentido entre sí, es mucho más difícil que si yo las doy en amarre entre sí, porque pasa a ser un gran bloque de información. Y eso me permite manejar más información al mismo tiempo. A partir de todo esto, decíamos, una vez que yo uso la memoria, o sea, uso esa información, lo que estaba dando vuelta en mi cabeza, yo respondí la pregunta, por ejemplo, o terminé de usar eso, viene lo que realmente es interesante para nosotros, que es el traspaso de esta información a la memoria de largo plazo, ¿no? Y acá teníamos dos caminos. La mayor cantidad de información que nosotros disponemos y usamos cotidianamente en la memoria de corto plazo, la mayor cantidad la borramos, no la volvemos a usar, la eliminamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, es un gasto mental. Y somos, bajo esta metáfora, criaturas orientadas a maximizar nuestro funcionamiento, ¿no? A cómo hacer lo más eficientes posible. Solo un porcentaje menor de la información va a pasar a ser parte de esta información permanente, ¿no? ¿Qué va a ser la memoria a largo plazo entonces? Aquella información que permanece en nosotros. La recordemos conscientemente o no. Y eso es interesante. Hay información que se almacena, pero que yo no puedo no traer nunca más a la memoria a corto plazo, salvo en ocasiones muy puntuales, cuando necesito volver esa información, ¿no? O sea, que algo esté en la memoria a largo plazo no quiere decir en lo absoluto que sea de fácil acceso a la memoria a corto plazo. Y esto es muy interesante. Hay gente que recuerda mucho. Hay gente que este ejercicio de traer de vuelta la memoria lo hace con mucha facilidad. Hay estrategias para recordar, por ejemplo. Hay técnicas, hay ejercicios, hay toda una industria del recuerdo, podríamos decir, de cómo yo hago para recordar. Pero hay gente que graba información en su memoria a largo plazo y no puede acceder a ella, que es otro tipo de fenómeno, ¿no? Esto en inglés se llama retrieval, ¿no? Es la capacidad de poder buscar y traer esa información al presente. Y muchas veces uno ve, ¿no?, hay grandes problemas en esa capacidad. ¿Cómo yo traigo la información de vuelta? ¿Cómo, o sea, ¿qué es lo que queda acá y cómo lo traigo de vuelta? ¿No? Esa es la gran pregunta que a los psicólogos de los últimos 40 años les ha encantado y se han dado la lata de estudiar infinitamente. ¿Cómo yo recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Cómo recuerdo? ¿Y cómo lo hago para traerlo de vuelta al presente, es decir, a la memoria a corto plazo? Principalmente nosotros, chicos, y esto es algo que ustedes probablemente se dan cuenta, lo que les pasa, insisto, es una materia que es súper intuitiva, esto como que lo sabemos, nos pasa. Nosotros en general tendemos a recordar en base a significados. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Cuando hablamos que los recuerdos no son copia exacta, es precisamente por eso. Porque nosotros no almacenamos la información exactamente tal como se nos da. Almacenamos su sentido, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el otro día
Juan y María se juntaron a comer algo. Y me dieron esa información. Y ahí ponte tú, a mí Juan me cae pésimo, entonces por eso esa información es importante y no la olvides. Pero es, lo que yo grabo no es la frase, lo que yo grabo, comillas, no es la frase exacta. Yo grabo los bullet points que se les dice, como las partes importantes. Yo no grabo Juan y María se juntaron a comer. Grabo Juan y María comieron. El orden de la frase no se guarda, la sintaxis de la frase no se guarda. El que comieron no necesariamente se guarda, a menos que guarde eso una significancia especial para mí. Pero en general lo que yo grabo son pedazos de información, son fragmentos de la información. Son los fragmentos que tienen sentido. Y después cuando recuerdo, yo reconstruyo el resto de las cosas, ¿no? Y ese es lo problemático de esto. La reconstrucción siempre tiene un grado de creatividad complicado. Dígame. En el tema de los recuerdos, siempre son reconstrucciones de lo que ocurrió, nunca exactamente se dice cómo fue el recuerdo, pero cuando son recuerdos simples, también son reconstrucciones de recuerdos. Cuando son recuerdos, ¿cuánto? ¿Lo otro dijiste? Simple, no sé. Simple. Pasó una vez. ¿Es que no podría pensar? Es buena pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, ya va el 18, por ejemplo, ¿no? El 18 de septiembre que acaba de venir. Voy a acordar qué hice el 18. Digo, entonces no sé, mi 18 fue muy tranquilo, porque tengo hijos chicos, entonces fue como, fui a comer empanada a la casa de mi suegra y después hicimos un asado, ¿no? Ya. ¿Qué es con eso? Porque, como yo digo, ese recuerdo, que es una frase, fue en ese orden, fue de esa manera, tengo las imágenes, tengo la copia exacta de eso, ¿cachai? Digo, fui a comer donde mi suegra, y aparece una imagen mental, un recuerdo, ¿no? Tengo los sonidos grabados, ¿cachai? No todo, cómo estaba peinada mi suegra, no estoy muy seguro, me imagino que el pelo suelto, el peso suelto. Entonces, al final, por muy simple que sea un recuerdo, el recuerdo siempre se sitúa en un espacio, en un tiempo, y con una gama de sensaciones que las terminamos como reinventando, en el fondo. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, en gran parte siempre el recuerdo es reconstrucción, en gran parte, ¿no? Si uno piensa como... Yo creo que la única forma en que podríamos pensar que eso queda un poco en entredicho es si reducimos el recuerdo a un campo sensorial particular y solo a ese, y lo tratamos de dejar desprovisto de otra cosa, como aquí está escrito en la página. Yo creo que tampoco funciona. Yo creo que el recuerdo siempre es reconstrucción. Yo creo. Para ellos, a mitad camino, ¿cachai? ¿No? Depende de qué autor. ¿Se entiende? Les decía sentidos. Por ejemplo, de una pregunta rara, pero le hice a mi hijo el otro día porque estaba leyendo algo de esto y me dio risa. ¿Cuál es el ruido que hace una ambulancia? ¿Qué me puede hacer el ruido de una ambulancia? ¿A quién hizo? No, dale, por favor. ¿Cómo es el ruido de la ambulancia? La onomatopeya. ¿Cuál es el ruido de la ambulancia? ¿Quién lo sabe? Ya. ¿Es una ambulancia? ¿Cómo es el bombero? ¿Ya? ¿Cómo es la autopolicía? Es como más de lo agudo hacia lo grave. ¿Cachai? No sé si les pasa, te juro, a mí eso me impresionó mucho. Para mí todos los ruidos son básicamente iguales. Dice que el otro día iba caminando con mi hijo mayor y dije, escuchamos, mira, una sirena, debe ser una ambulancia. Y siguió, íbamos caminando, pero no es una ambulancia. Y yo decía, como le dije, no, debe ser una autopolicía. Me dijo, no, una ambulancia. Y yo decía, como, ya, sí. Y pasa una ambulancia, como 2 minutos después. Y dije, bueno, ¿cómo cachaste? Dijo, porque son ruidos distintos. Son obviamente distintos, ¿cachai? Y digo, no, es el mismo ruido. Como que toda mi vida había sido el mismo ruido. ¿Qué les pasa? Que estáis como, yo vivo en un departamento, entonces ahora estáis como viendo tele y sentí, y para mí es el ruido que no me deja escuchar la tele. Entonces, como, pero es el mismo ruido. Y son distintos ruidos. Ya. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que sabemos de cómo se almacenan los recuerdos en la memoria a largo plazo es que muy poca de la información que almacenamos tiene que ver con como efectos sensoriales puros, como el ruido de la ambulancia, ¿no? En general, o el olor de tal cosa, ¿no?
ejemplo, hoy día me pasó que salí del departamento, como en el pasillito, la señora que vive al lado, no sé, es una señora muy especial, había puesto como flores en el pasillo, pero millones de flores. Yo salí y dije, oh, qué rico huele. No me acuerdo del olor, no podría describirlo. Pero si lo siento nuevo, le diría, es ese olor. O sea que lo pone acá y diría, no era, o sí era. Pero no puedo describir ese olor, no lo tengo. No está en mí, como puedo reconocerlo, pero no puedo reconstruirlo, ¿no? Lo que sabemos es que la mayor parte de lo que almacenamos se hace en base al significado que le podemos atribuir, no al efecto sensorial puro. Es muy poco lo que recordamos como efecto sensorial puro, como imágenes, sonidos, olores, sabores, como, no sé, como el sabor del chocolate. Como yo puedo describirlo más o menos, pero no es exactamente el sabor, como hasta que lo pruebo, digo, así es el chocolate, ¿no? Entonces, acá pasa un poco eso, ¿no? Porque sabemos que la gran mayoría de nuestra información mental que está almacenada es en base al sentido, lo que decíamos. Sacamos pequeños pedacitos, lo almacenamos y el resto lo reconstruimos. Es lo que vamos a revisar, que queda grabado de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, para que algo se logre almacenar, ¿no?, de estas cosas, de esta información, hemos visto, se han estudiado distintas formas de producir el almacenamiento, ¿no? O sea, ¿por qué yo digo el olor de las flores de hoy día no quedó bien grabado o no puedo describirlo? Bueno, hay distintas formas en las cuales yo puedo tratar de almacenar información, de generar estos significados, de poder como capturar esta información del mundo, ¿no? La más clásica, la forma más tradicional de guardar información es el repaso mecánico, que es lo que ustedes hacen cuando estudian habitualmente, ¿no? Que el repaso mecánico es un modo muy efectivo de lograr la automatización en el proceso de mantener información sin significado. El problema del aprendizaje mecánico, del repaso mecánico, es que no significa nada. No significa nada en el sentido de que si ustedes se aprenden listas de cosas, listas de palabras, las pueden recordar, pueden quedar grabadas en ustedes, pero no logra hacer necesariamente ese link con la capacidad de atribuirle sentido a eso. Por lo mismo, hacer el retrieval, como traer esa información de vuelta o producir el almacenaje es más difícil, porque es información que no conecta con otra información, ¿no? O sea, yo les puedo decir ahora, por ejemplo, ya, vamos a hacer una lista de palabras al azar, ¿ya? Vamos con el experimento. Me encanta hacer. Vamos a hacer alcachofas, café, también este supermercado, perdón. Espinacas, que vamos a comprar, colación, para la niña, polera, rojo, 2, 7, 1, pizarra, 20. Gracias. Vamos a dejar eso ahí un rato. Entonces, el problema del repaso mecánico es que yo puedo empezar a mirar listas de cosas, palabras, materia, leerme un libro, repetirlo hasta el infinito, pero si no logro que signifique algo para mí, esa información queda como desanclada de otra información. Y por lo mismo, cuando yo después trato de traerla de vuelta, no tengo con qué agarrarla, ¿no? Yo les mencionaba, por ejemplo, hace un par de clases atrás, el tema de los olores. Cuando digo el tema de los olores, es que nos hemos dado cuenta, haciendo investigaciones en memoria, que hay un montón de pistas sensoriales que ayudan a traer la información de vuelta. Entonces ustedes insisten, y se los digo y se mega que te contra recomiendo, como si ustedes estudian con algún olor en la casa, repitan el olor cuando den la puerta. O sea, si yo estudio tomando té, tomen té, porque hay una parte importantísima de la información que hay que grabar sensorialmente, por la temperatura, por el olor, por el sabor, y por eso ayuda, ¿no? Hay grandes experimentos que han hecho
el de los tubos de café, no sé si lo conté, sí, se lo conté, parece, sí. Donde tiraban el olor a café y la gente se acordaba de más cosas, porque se acordaba de cuando estaba estudiando en su casa. Y hay una clave sensorial que despierta otra información sensorial, pum, 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 y traigo la información de vuelta, ¿no? Esas palabras que están allá no significan nada para ustedes, a menos que después, y esta es la cosa, ustedes digan como, oh, sí, borremos la lista, ustedes digan como, ¿qué tenía la lista? No sé, no me acuerdo solo de alcachofa, porque las alcachofas son bacanas, ¿no? Y ahí que hicieron, agarraron un pedazo de esto y lo vincularon a información preexistente en ustedes. Me encanta la alcachofa, ¿no? Y ahí hay una conexión de sentido, y por lo tanto es más fácil recordar alcachofa que paper, que no es nada, en el fondo, ¿sabes? O sea, puede que sea, no tengo idea, depende de cada uno. Ya. Entonces, la siguiente forma, que no es mecánica, es lo que se llama el repaso elaborativo, ¿no? Que es exactamente lo que le estaba mencionando ahora. El repaso elaborativo tiene que ver con la repetición de la información, pero buscando puentes entre esa información y la información que yo ya tengo almacenada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les digo, bueno, sí, la teoría de la memoria, bla, 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 ¿no? Ustedes dicen, oh, esto se parece caleta a lo que vi en filosofía en el colegio, porque tenía una clase que me encantaba en filosofía, era demasiado buena onda. Y van diciendo, y esto es esto. O yo les digo, 18 de septiembre, como pensemos en eso, dicen como, ah, ya perfecto. Por eso cuando el loco me habló de la fiesta del 18 no entendí nada, porque no me acuerdo nada de lo que me dijo, porque en verdad fue insignificante en mi vida, ¿no? No tuvo significado en mi vida. Fue información que entró, se borró, muerta, información muerta, ¿no? Entonces, lo elaborativo aquí apunta precisamente a eso, en poder generar puentes. Yo ayer mi hijo mayor me invitó a un amigo, ¿no? No sé si le ha pasado esto, como lo pensé pensando en ellos. Que decía, oh, buena, ¿cómo estás, Joaquín? Bien, ¿y tú, papá de Pascual? Bien, gracias, ¿no? Y dice, hola, papá de Pascual, como ese es tu nombre, ¿sí? Es como tenéis perro, ¿no le ha pasado? ¿Cachai? Como o sea, el perro, no sé cómo se llama nadie, como ahí está el dueño del nombre del perro, y es como que la persona no le importa nada. Está el dueño del Bruno, ¿cachai? ¿No? Es como, no sé cómo te llamas, extraño, ¿cachai? Bueno. Y les decía, oye, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Bien, y uno siempre hace la pica, pregunta latera, viejo buen latero, ¿cachai? Como, ¿cómo te va en el colegio? ¿Cachai? Están en quinto básico. Y me dijo, bien, estamos viendo, me acuerdo que multiplicaciones, conté. Dije, ¿pero ya has visto eso? ¿O no? No sé. Sí, yo estudié eso con papá el año pasado, el pasado, y al comienzo de año fue como, ¿ah, sí? Como, y tú decís como, no tenés ni idea de lo que han visto, como la secuencia de cosas que van pasando. ¿No le ha pasado nunca eso? De repente termináis el año, el colegio, la universidad, le va a pasar y decir, ¿y qué vi? ¿No? Como de qué se trató el semestre ya. Eso que pasa mucho, de repente pasa, que uno va para atrás o mira para atrás y dice, en verdad estaba todo relacionado y era súper obvio, y era todo súper fácil, porque esto explicaba esto, y esto explicaba esto, y esto explicaba esto, y si me sabía esto después, y era todo secuencial, y está pensado así. O sea que uno no engancha nomás. Entonces, si uno lograra hacer esos puentes, es muy fácil, en el fondo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque se va asociando y el aprendizaje y como el grabar la información y el traerla de vuelta se hace mucho más simple. Diga. Lo de los puntos de información o información que se entrelaza como por nivel, si de más tiempo más complicado. Entre más información tú logres entrelazar como en la que está almacenando con la previa, más fácil es recordar y que se grabe en el fondo. Respecto a eso, el tema de hacer entender a la persona que se le está enseñando que eso refiere a, o sea, hay una base de eso que se puede entrelazar con eso, hace que aprendan mejor. Se supone, sí, se supone que sí. No se pone muy especial. Mi hijo pasaba que en matemáticas me desesperaba mucho, me enseñaban muchos ejercicios y estaban como sueltos nomás y no me explicaban cuál era el tema. O ni siquiera lo mencionaban por la historia de la matemática. Y solo me enseñaban el ejercicio suelto y yo tenía que resolverlo y yo decía, ¿ustedes no van a hacer esto?
Ya, entonces, ahí pedagógicamente eso es un desastre, ¿cachai? Y ahí es lo que uno trata, y por eso uno trata, pero al final no depende siempre de uno, de que te hagan puentes, ¿cachai? Es como que eso es como lo que les pasa a ustedes en su vida, y te digan como, ya, entendí. Porque si yo pasara esto y me preocupara solo pasar el contenido, no entendería nada. Porque, no solo porque puede ser mucho más aburrido, sino que también porque si no significa nada para ustedes, ¿por qué habrían de memorizarlo? Como, ¿por qué? Y no como un tema voluntario, es como, ¿por qué eso habría de toda la información que tengo en mi vida de quedar en mí? ¿Cachai? Entonces, porque tú, ¿qué es lo que uno ve en el colegio a los niños que les va bien? ¿Cuáles son los niños que les va bien en el colegio? Está súper estudiado. Los niños que pueden hacer el aprendizaje significativo que le dicen en el colegio, que es atribuir sentido. ¿Cachai? Ponte historia. Historia es un típico curso donde si tú no atribuís sentido, perdiste. ¿Cachai? Pero también por eso es tan simple muchas veces que historia a la gente le vaya bien. Porque, no sé, estáis viendo dinosaurios. ¿Cachai? Me encantan los dinosaurios, son demasiado bacanes. ¿Cachai? Me acuerdo cuando Jurassic Park. Dicen Jurassic Park es toda una mentira. Y dicen, ¿pero por qué? Los dinosaurios no abren puertas entonces. No abren puertas. Pero tú estás como constantemente introduciendo esa información y la estás espejando con la película que vi, que es increíble, ¿cachai? ¿No? Entonces, si se lograra eso, sería genial. Y el colegio tiende a apuntar a eso. Y por eso los colegios Montessori y estos colegios medio hippie y mágicos buscan también claves sensoriales, como aprendamos matemática, pero trabajando con la tierra, ¿cachai? Como sembremos zanahoria y vamos contando las zanahorias. Y están generando en el fondo miles de claves sensoriales, ¿cachai? Yo tenía una profesora que me hizo investigar sobre los números, sobre cuál tenía la función de los números y el origen de los números, y por eso me interesó más estudiar matemáticas. La raza. Pero si no, sinceramente. Pero es eso en el fondo, ¿cachai? Y por eso les digo yo, como cuando les pregunto esto en la prueba, no les voy a contar de memoria. Porque es la misma materia, ¿cachai? Como, yo sé que si ustedes les pregunto de memoria y lo saben de memoria, no les sirve absolutamente de nada. Necesito que ustedes aprendan a usarlo, que ustedes sean capaces de grabar esta información, almacenarla a largo plazo, pero que el día de mañana, cuando ustedes estén en un carrete con sus amigos y les digan, oye, ¿qué sabéis de psicología? Que haya aprendido 8 meses, digáis como, y podéis decir algo. ¿Cachai? Como, nada. Ese sería el preocupante. Si hubiese como, chuta, no sé, estoy muy seguro, he aprendido como hartas cosas que no tienen nada que ver entre sí, es que ustedes fueron incapaces de generar fuentes de sentido. Y eso es terrible. Si en el fondo no han entendido nada. ¿Cachai? Ese es mi tema. Que logren entender algo. En el sentido de que vayan quedando. Y la tercera forma, memoria, o sea, repetición. Entonces tenemos repetición, memoria, o sea, repetición mecánica, repetición elaborativa o atribución de sentido y los esquemas, ¿no? ¿Qué son los esquemas? Los esquemas, y esto es súper interesante, chicos, y esto es algo que ustedes pueden utilizar y maximizar para su propio beneficio cuando estudien. Lo que sabemos, lo que les decía antes, es que la información está llena de puentes de sentido. Entre más capacidades de vinculación ustedes logren hacer, más fácil es recordar. Lo que nos dimos cuenta, y esto ustedes lo van a ver después de nuevo en psicología de la educación, cuando pasan a un autor que se llama Piaget, que es muy importante en psicología, es que tendemos a hacer esquemas mentales. ¿Qué es un esquema mental? Un esquema es una representación mental de una situación. Como, me acuerdo, estábamos sentados, no me acuerdo la información, pero me acuerdo, estábamos en la sala, estaba sentado con, no sé, la Laura. La Laura me estaba hablando de una serie que vio, el profesor estaba hablando de, ya me acordé, ¿no? Y lo que tú hacías en el fondo es que vas poniendo en una especie de escena mental lugares, objetos, procesos, lo que hace es generar marcos de referencia para acordar, ¿no? Es cuando tú en el fondo decís, necesito esta información, y no me acuerdo. Pero me acuerdo de esta, entonces lo que hago yo es reconstruir la escena para poder acceder a esa información de alguna manera, ¿no?
Lo interesante de los esquemas mentales es que nosotros pensamos en esquemas mentales, o deberíamos. De hecho, es como una de las fases del desarrollo de la inteligencia. Si ustedes no piensan en esquemas mentales, están en una fase más baja del desarrollo de la inteligencia para aquellas. Y si ustedes piensan en esquemas mentales, les da una flexibilidad mental, ¿no? Y eso que permite, bueno, poder darle un sentido a la información nueva. Esto que yo les conté queda súper mega bien esquematizado acá. Esta vez fui astuto, GMS me funcionó. Y tengo acá la luz, entonces podemos poner el audio acá, que es mejor que el audio de yo creo. ¿Funciona o no funciona? Ah, sí, funciona. Ya. Vamos a tratar de hacer un audio doble. No entre mucho. Me siento como un DJ. Ya, pongan atención. Igual está con subtítulos, pero igual. Clive Larry was at the piano alone in Ahora his funciona. room. When his wife came into the room, he immediately leapt up. Ahora sí. Tiene audio, así que estamos juntos así. Clive Waring was playing the piano alone in his room. When his wife came into the room, he immediately leapt up and embraced her with joyful enthusiasm. A little later, she slipped out to grab a glass of water, and when she returned, he gave her that same bright greeting as if she'd been gone for days. And then he did it again and again. Clive was an accomplished London musician until in 1985, at the age of 47, he contracted a rare herpes encephalitis virus that ravaged his central nervous system. Since then, he's been unable to remember almost any of his past or to make new memories. His wife is the only person he recognizes, but he can never recall the last time he saw her. This may be the most profound case of extreme and chronic amnesia ever recorded. Our memory helps make us who we are, whether recognizing loved ones, recalling past joys, or just remembering how to walk and talk and fry an egg. Memory is the chain that connects our past to our present. If it breaks, we're left untethered, incapable of leaving the present moment and unable to embrace the future. But memory isn't an all-or-nothing thing, of course. Waring can't remember any details about his personal past, but he still remembers how to speak English and get dressed and play the piano. Some memories you process automatically, and they are stored differently than your personal or factual memories, like your first kiss, or how to recite pi to 12 places, or who won the Peloponnesian War. Speaking of ancient Greeks, and to help demonstrate what I'm talking about, I want you to have a look at our Spartan friend here, and remember his name, because we're going to be testing your memory in just a minute. Technically, memory is learning that has persisted over time. Information is stored, in many cases, recalled. Except, of course, during the exam, our memories are typically accessed in 3 different ways: through recall, recognition, and relearning. And if you think about all the different kinds of tests you've taken in school, they're all actually designed to size up how you access stored information in these ways. Like recall is how you reach back into your mind and bring up information just as you do in fill-in-the-blank tests. So if I say blank is the capital of Greece, your brain hopefully would just recall the answer as Athens. Recognition, meanwhile, is more like a multiple-choice test. You only need to identify old information when presented with it, as in which of the following was not an ancient city in Greece: Athens, Marathon, Pompeii, or Sparta. And relearning is sort of like refreshing or reinforcing old information. So when you study for a final exam, you relearn things you have forgotten more easily than you did when you were first learning them. Like, say, a basic timeline of the Greek Empire. But how? How does all of that data that we're exposed to all the time, every day, become memory? Well, in the late 1960s, American psychologists Richard Atkinson and Richard Schifrin figured out enough about the process of memory formation to break it down into 3 stages. First, it's encoded into the brain, then stored for future use, and then eventually retrieved. Sounds simple, but by now you've figured out that just because you take a lot of stuff about your mind for granted, doesn't mean that it is not complicated. By Atkinson and Schifrin's model, we first record things we want to remember as an immediate but fleeting sensory memory. Think back to the image I showed you a minute ago. You remember his name? If you do, it's because you successfully managed to shuffle it into your short-term memory, where you probably encoded it through rehearsal. This is how you briefly remember something like a password or phone number. Like, hey Tommy, what's Jenny's number?
867-5309. 867-5309. 867-5309. You're getting it in your head there. Or in this case, I told you to remember that guy's name. Maybe you were thinking Leonidas repeatedly over and over, even if you didn't think you were doing it. But this information really only stays in your short-term memory for under 30 seconds without a lot of rehearsal. So if you weren't repeating Leonidas, you probably have forgotten it already. Because your mind, amazing as it is, can really only hold between 4 and 7 distinct bits of information at a time. At which point, the memory either decays or it gets transferred into long-term memory. Long-term memory is your brain's durable and ridiculously spacious storage unit holding all of your knowledge, skills, and experiences. Since the days of Atkinson and Shiffrin, psychologists have recognized that the classical definition of short-term memory didn't really capture all of the processes involved in the transfer of information to your long-term memory. I mean, it's more than being able to just remember some Greek guy's name. So later generations of psychologists revisited the whole idea of short-term memory and updated it to the more comprehensive concept of working memory. Working memory involves all the ways that we take short-term information and stash it in our long-term stores. And increasingly, we think of it as involving both explicit and implicit processes. When we store information consciously and actively, that's an explicit process. We make the most of this aspect of working memory when we study, for instance, so that we can know that Athens is the capital of Greece and that Pompeii was a Roman town and not a Greek one. This is how we capture facts and knowledge that we think we're going to need. Like I told you, specifically to remember Leonidas' name, you concentrated on that detail and filed it away, briefly. But of course, we're not conscious of every tiny thing that we take in, yet our working memory often transfers stuff we're not aware of to long-term storage. We call that an implicit process, the kind you don't have to actively concentrate on. A good example might be classically conditioned associations, like if you get all sweaty and nervous at the dentist because you had a root canal last year. You don't need to pull up that file on the last time you got your face drilled on to think, well, oral surgery, not my favorite. Instead, implicit processes cover all that stuff automatically. This kind of automatic processing is hard to shut off. Unless you've got something unusual going on in your brain, you might not have much choice but to learn this way, like how you learned how to not put your hand into a fire. That learning would have happened pretty much automatically as soon as you first yanked your hand away from an open flame. Whether those things are lodged in there explicitly or implicitly or both, there are also different kinds of long-term memory. For instance, procedural memory refers to how we remember to do things, like riding a bike or reading. It's effortful to learn at first, but eventually you can do without thinking about it. Long-term memory can also be episodic, tied to specific episodes of your life. Like, remember that time that Bernice fell out of her chair in chemistry and everybody started laughing uncontrollably? Good times. There are other types of long-term memory too, and we're continually learning more about the biology and psychology of the whole complex phenomenon. For instance, while Clive Waring's episodic memories, among others, seem to be deeply affected, his procedural memories for things seem to be in one piece. This has to do with neuroanatomy that we do not have time to explore here and that we don't yet fully understand. Waring and others have a lot to teach us about the different types of long-term memory storage. Now, for healthy memories, there are lots of little tricks you can use to help remember information. Mnemonics, for one, help with memorization, and I'm sure you know a few that take the form of acronyms. Roy G. Biv for the colors of the rainbow, for instance. Mnemonics work in part by organizing items into familiar, manageable units in a process called chunking. For example, it may be hard to recall a 7-digit number, but it'll be easier to commit to memory in the rhythm of a phone number. 867-5309, or you can just write a song about it. Strategies like mnemonics and chunking can help you with explicit processes, but how well you retain your data can depend on how deep you dig through the different levels of processing. Shallow processing, for instance, lets you encode information on really basic auditory or visual levels based on the sound, structure, or appearance of a word. So if you're trying to commit the name Leonidas to your explicit memory using shallow processing, you might encode the word by recalling the cool font you saw it in. But to really retain that information, you want to activate your deep processing, which encodes semantically based on actual meaning associated with the word. In this case, you might remember the story of that mega tough yet very scantily clad warrior of ancient Greece. Or you might remember that Leon means lion in Greek, and that lions are tough fighters, and that Leonidas was a tough Spartan warrior king. And then to really make it stick, you want to connect it to something meaningful or related to your own personal emotional experience. Like maybe Gerard Butler's bronzed APAC torso and unconquerable bloodlust helped lock down the word Spartan and Leonidas in your memory forever. I mean, maybe, if that helps you. In the end, how much information you encode and remember depends on both the time you took to learn it
and how you made it personally relevant to you. Memory is extremely powerful. It's constantly shaping and reshaping your brain, your life, and your identity. Clive Wearing is still himself on the outside, but in his inability to recall who he was or process what has happened, he has lost some critically important part of himself. Our memories may haunt us or sustain us, but either way, they define us. Without them, we are left to wander alone in the dark. If you were committing this lesson to memory, you learned about how we encode and store in memory, the difference between implicit automatic and effortful explicit processing, how shallow and deep processing work, and a few types of long-term storage. Thank you for watching, especially to our Subbable subscribers who make this whole channel possible. If you'd like to sponsor an episode of Crash Course, get a special laptop decal, or even be animated into an upcoming episode, just go to subbable.com/crashcourse. This episode was written by Kathleen Yale, edited by Blake DiPasquino, and our consultant is Dr. Ranjit Bagwa. Our director and editor is Nicholas Jenkins. The script supervisor is Michael Aranda, who is also our sound designer, and the graphics team is Fun Cafe. Ya. ¿Qué nos dice nuestro amigo aceleradamente, no? Nos dice algo que es tremendamente importante, que ustedes probablemente ya sabían, porque lo sabemos, y es que la memoria a largo plazo, una vez que se almacena, tiene distintas formas de almacenamiento. Hay distintos tipos de memoria a largo plazo, ¿no? Y esto es particularmente interesante. Cuando partimos las clases de memoria, la clase atrás dijimos, no es memorias, memorias con S, ¿no? Porque la memoria como una entidad unificada no existe, existen varias memorias, corto, largo plazo. La corto tiene sus formas de existir, la largo plazo tiene sus formas de existir. ¿Por qué esto es importante? Porque no podemos explicar fenómenos de la vida cotidiana pensando que son categorías globales, ¿no? Por ejemplo, lo contaba un paciente ayer, lo vi en la mañana, decía, fui a una fonda, no me acuerdo nada de lo que pasó en la fonda, pero sé que bailé. Y decía, fantástico. Y me decía, no sé cómo bailé porque no me acuerdo de nada. Solo sé que bailé y me acuerdo que en un momento alguien me tomó el brazo y dije, ¿por qué me están agarrando el brazo? Y después me cuenta que no, que me estaban levantando porque me había caído, ¿no? Y yo una amiga que me llevó, llamó a mi mamá y me llevaron de vuelta. Yo le decía, es fantástico. Y para ella, para Fran, la gran pregunta era como, ¿cómo uno baila si está inconsciente? Bueno, porque son memorias distintas. Hay una memoria que tiene que ver con las prácticas del cuerpo, ¿no? Una memoria de cómo hago cosas, como moverme o seguir tomando. Y hay otra memoria que es la memoria de los eventos en sí, de los recuerdos en sí, ¿no? Entonces, es imposible entender el funcionamiento de la memoria si no entendemos que hay distintas memorias operando simultáneamente muchas veces, ¿no? ¿Qué tenemos que saber sobre esto? Primero que nada, que la memoria a largo plazo la vamos a dividir al menos en 4 formas de memoria, al menos, porque hay más divisiones. Nosotros vamos a trabajar con estas 4. La memoria episódica, la memoria semántica, la memoria procedimental y la memoria emocional, ¿ya? La memoria episódica. La memoria episódica, como decía el video, es aquella memoria que almacena todos los recuerdos personales, de momentos, de lugares, y que nos permite de alguna forma hacer esta conexión en el tiempo con nuestra propia historia, ¿no? O sea, en ese sentido, la memoria episódica es aquella memoria como más vinculada a lo biográfico, podríamos decir. A un recuerdo cuando me fui a despedir de mi amigo que se fue a vivir a otro país, ¿no? Me acuerdo cuando era chico y jugaba fútbol con mi papá en el parque antes de que se fuera. Me acuerdo de... no lo mismo, hay muchos recuerdos. Si fueran recuerdos significantes no lo recordarían probablemente, ¿no? Pero permite esta función, que es muy interesante, que es también de generar, uno de estos grandes misterios de la historia, permite generar la identidad. O sea, tenemos identidad porque tenemos memoria, y tenemos memoria porque existe esa forma de memoria en particular. Esta memoria episódica, que lo que hace, insisto, es conectar distintos como pedazos de información de nuestra vida a través del tiempo, y poder revisitarlos, poder reconstruirlos, poder almacenarlos, etc., ¿no? Autores como Turing, por eso se le ha mencionado ahí, han planteado la idea de que este tipo de memoria es como una especie, es como nuestro diario de vida, ¿no? La memoria episódica es el diario de vida que tenemos como las distintas entradas y podemos ir a revisitar frecuentemente. Diga.
si la identidad se conforma por episodios, como que más al futuro los episodios como que se automatizan. Digamos, en parte la identidad tal vez formada por, ¿cómo se llama? Por contenido que uno adquiere o le llega, contenido que no necesariamente es generado por uno. Entonces, digamos, se puede generar identidad de la persona, o se puede automatizar algo para generar identidad de la persona. ¿Sí entendí bien? Responde bien si entendí bien, porque a lo mejor no entendí bien la pregunta. Pero claro, como tú dices, por ejemplo, como voy a salir con María, y dice, María dice, yo te prometo que te voy a querer, que si no, yo ya he sido dañado. ¿Sabes, no? A mí ya me dijeron esto, ya me fallaron. Es un memoria, episódico, ya me dañaron. Y esa memoria permite reentender el presente y proyectar el futuro. ¿Está bien, no? Por ejemplo, alguien que le hace algo malo a alguien muchas veces le está generando como la misma identidad a muchas personas. A ver, ¿a qué te refieres? O sea, alguien que en una relación no cumplió con lo, Sí, sí. con lo mismo. Y en todas las relaciones hizo lo mismo, hizo algo malo. Pero con todas esas personas. Ya está generando como el mismo vínculo común de identidad con esas personas porque son... Sí, no. Ya, es buena la frase. Sí, no, porque en el fondo la persona que está como siendo mala con distintas personas también se está enfrentando a personas que vienen con distintas historias, distintas memorias. Y la interpretación que yo hago de esos eventos va a ser distinta, ¿cachai? Entonces yo puedo decir como, mira, me engañó, como me engañaron todos, porque no me quiere, porque nunca nadie me querido, ya, una interpretación. O yo puedo decir como, oh, qué rara es la valía, ¿por qué habrá hecho esto? Bueno, sigamos, no importa, ¿cachai? Entonces, en el fondo, igual siempre, y por eso es interesante esta memoria episódica, porque nos da un cierto filtro para interpretar el presente también. Porque yo conecto el presente a la historia, a mi historia personal, y eso me permite proyectar el futuro, ¿no? Y ahí vienen estas frases que son medio clichés, pero que son ciertas, como que no hay futuro si no hay historia. Es real, pero no tengo cómo interpretar el presente si no hay historia, ¿no? El presente siempre está en esta tensión, la reconstrucción, ¿no? Como una atribución de sentido. Entonces, memoria episódica es eso. Alguien me preguntaba, no me acuerdo quién, la semana pasada, como cuando tenemos casos como el Alzheimer o la demencia, ¿qué se daña? Eso. Es esa memoria la que empieza a fallar. Como que tú vas a ver a tu abuelita que tiene Alzheimer o tiene alguna forma de demencia, y tu abuelita se acuerda cómo se baña, cómo comer, se acuerda cómo hacer un montón de cosas, pero te dice, ¿y usted quién es? ¿No? ¿Qué se le ha olvidado? Los episodios de su vida, ¿no? Como los eventos biográficos de la vida. Pero la abuelita se va a acordar de, por ejemplo, yo me acuerdo que en el año 1955 me pasó esto la otra vez y yo conocí a tal persona ese año. No me acuerdo qué pasó hace 5 años, la verdad. No me acuerdo qué pasó en el 2003 y 2004. Pero en 1955 sí me acuerdo. Sí, es que cuando hay casos de demencia o Alzheimer, la memoria se va borrando retrospectivamente, va hacia atrás. Entonces se tienden a acordar más de los primeros eventos que de los eventos más recientes. Porque hay una falla en la codificación y el almacenamiento, no recuerdo primero. Y después va como comiéndose la memoria patológica. Y hay otra explicación, que una cosa son las memorias episódicas y otra es la memoria semántica. Y también muchas veces lo que se borra es lo episódico y se mantiene lo semántico, en el sentido de que yo me puedo acordar con de eventos históricos, pero no necesariamente me acuerdo de mi vida. ¿Cachai? Yo puedo decir que el 11 de septiembre, ¿qué pasó? Bueno, en Chile fue el golpe y en Estados Unidos las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, esa fecha. ¿Pero qué estaba haciendo yo esa fecha? No sé si me acuerdo. Son dos memorias distintas. ¿No? Hay gente, no sé si le ha pasado, ¿has jugado alguna vez trivia? No sé si se hace casi ni verdad. Cuando vayas a un bar y haces como competencias de preguntas y tomás y te hagan ¿han jugado eso alguna vez? Ya es máximo. Bueno, no tomen, hace mal. Ya, hay gente que sabe muchos datos. Hay gente que sabe como datos históricos, como ¿cuál fue el cuarto presidente de Estados Unidos? No tengo idea, ¿no? Esa memoria no es memoria episódica, no es la memoria episódica. Esa memoria es otra forma de memoria, está mucho más vinculada a los hechos históricos, que es distinta a la mía. Yo puedo saber muchos datos, pero acordarme muy poco de mi propia vida,
porque es una forma de memoria diferente, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es lo que nosotros vamos a llamar memoria semántica, como recuerdo de cosas históricas, ¿no? Recuerdo de eventos de información general, pero no necesariamente está anclada a mi vida particular. Diga. O sea, sería como la información general, pero Sí. no sabe generalmente. Sí, como qué significa clorofila, ¿cachai? Como cuál fue el nombre del dios griego que peleaba contra Belerofonte, ¿cachai? Y tú decías, ah, sí, Dice eso. que cuando hay Alzheimer, eso realmente no. Eso se puede mantener, ¿cachai? Tú decís como, sí, me acuerdo que tuve ella no estaba una abuela y porque tuve, era interesante, que la vieja sabía de todo, era muy buena onda, era súper culta. Yo iba a verla, me hablaba de Shakespeare, me hablaba de Cervantes, me acordaba de los y leyó este libro increíble. Y decía, abuelita, ¿se acuerda cuando fuimos a jugar al parque? No. No, gracias, abuelita, ¿cachai? ¿No? Pero se entiende, es porque es eso en el fondo, ¿no? Porque son distintas formas de memoria y apuntan a como núcleos de información diferentes. Memoria procedimental. La memoria procedimental va muy en línea de esto que probablemente lo han escuchado, que es como que la gente dice, o nunca se le olvida cómo se anda en bicicleta, o no sé si le ha pasado que juegan, no sé, yo cuando era chico jugaba tenis, por ejemplo. Después no jugué tenis en 15 años, y jugué tenis de nuevo con un amigo porque apostamos algo, y gané igual. No porque fuera extraordinario, porque sabía cómo jugar, porque te acordáis, o nadar, ¿qué te acordáis? ¿No? O son cosas físicas, el cuerpo tiene una memoria, por decirlo así. Eso es la memoria procedimental, ¿no? Perdón. ¿Jugar tacataca cabería en la memoria? Sí, todo acto que almacene hábitos motor-perceptuales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el cuerpo, como bailar, ¿no? Moverse. Diga. Hacer operaciones matemáticas rápidas también, ¿no? Porque digamos, la matemática es como una mecanización. Es un procedimiento, uno podría pensar que sí. Uno podría pensar que sí. Sí, esto sería procedimental, en el fondo. Pero lavarse los dientes, ¿no? Cosas así, como son cosas que sabemos, ¿no? Yo insisto, a mí que me gusta es nadar. Cuando tú decís como, oh, pasó un año y no nadé porque frío, y te ir a la piscina y ¿sabes nada? Voy a acordar. ¿O por qué te acordáis de eso? ¿No? Diga. ¿Los idiomas tienen que ver con la memoria semántica? Los idiomas, los significados, sí. ¿Qué significa la palabra wither en inglés? Significa que se ha cosechado a perder. Ah, fantástica. ¿Por qué sabía esa palabra? ¿Dónde está? Eso es memoria semántica. Ahora si yo puedo decir, yo todavía me acuerdo de esa vez que estaba paseando por Londres al lado del Támesis y una amiga me lo dijo, mira, todos los árboles, all the trees are withering. Y dije, ¿qué es eso? Y me acuerdo perfectamente cuando me enseñaron esa palabra, eso es episódico y semántico, que está mezclado. Porque no son puros, y eso es interesante. Hay muchas de estas cosas que se van sumando. Y una memoria puede traer otra memoria, ¿no? Y así vamos recordando. Y la última es la memoria emocional. ¿Qué es la memoria emocional? Como bien se leí, es las respuestas emocionales que hemos aprendido a través del tiempo, ¿no? Es una memoria mucho más vinculada a los afectos o al afecto, como se dice, ¿no? Tiene que ver con las cosas que nos producen disgusto, ansiedad, amor, rabia, ¿no? Es como esta respuesta instintiva que tenéis vinculada a la presentación de ciertos estímulos, por decirlo así. Esta sentimientos y emociones, porque neurobiología me hicieron diferenciar entre sentimientos y emociones. Sí, son separaciones más finas esas, pero sí, no podéis llegar hasta el sentimiento, la emoción y el afecto, que también es distinto, ¿cachai? Que, por ejemplo, que te dicen como, no sé, estoy pensando. Yo tengo uno que también está muy vinculado a la memoria emocional, ¿cachai? Como yo cuando estaba en tercero básico, un día me quedé a almorzar en el colegio, en el casino, me quedaba siempre, que yo odiaba porque el olor me daba asco del casino. Y un día me tuve que quedar igual
Y bajé a almorzar y dicen, mira, hoy día queda almuerzo. Y hacen así, que cuando hacen así, te ponen la comida y era como charquicán de pescado. Yo creo que no hay nada que pueda ser peor que eso en la historia. Y me acuerdo, no tengo ni un recuerdo del sabor, no tengo ni un recuerdo del olor, solamente tengo el recuerdo del asco. Nunca, no lo probé, nunca lo volví a probar, pero sí, charquicán de pescado, asco. Asociado, ¿no? Ah, ya. ¿Sí, no? Como eso es eso, ¿sí? Entonces, como les decía, hay memorias a largo plazo. Es capacidad y esa habilidad de ustedes poder ir distinguiendo cuál es cuál y cómo se va mezclando. Porque es el tipo de ejercicio que les voy a pedir que hagan en la prueba. Como, Juanito fue y pasó esto. ¿Qué memorias estaban funcionando ahí? ¿Y por qué? ¿No? Entonces tenemos esto que ustedes pueden encontrar, que es una especie de tabla resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que tiene como las principales claves para que ustedes puedan ir organizando y construir alrededor de ellos, ¿no? ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? Que todo el proceso de la memoria va a pasar por 3 sistemas distintos. Registro sensorial, corto plazo, largo plazo, ¿no? Cada una de estas memorias tiene una forma de codificación distinta. Uso la palabra codificación porque estamos en la metáfora cognitiva y la información se codifica y se registra. Para lo sensorial es lo visual y lo auditivo, para el corto plazo es visual y fonológico, para el largo plazo es principalmente a través de la comprensión de los significados y los repasos de la oral, ¿no? Tiene su forma de almacenamiento, principalmente a largo plazo que tiene que ver con los esquemas de referencia que decíamos, ¿no? Los macrológicos de referencia. Tiene distintas duraciones, tiene distintas formas de ser recuperadas y van a ser olvidadas por distintos elementos, ¿no? Esto es básicamente todo lo que hemos conversado hasta ahora. Algo hice mal. Ay, no, me falta algo. Bueno, falta algo. A ver, un segundo. ¿Me pasé el PowerPoint que iba a dar? Ya sacan 5 minutos. 5 minutos de vuelta, porque ya no hemos terminado. Tenemos que terminar hoy. Y si no terminamos hoy, resumen, lo doy por ya finalizado el tema de psicología, o sea, como de lo que vamos a ver ahora cortito, de una manera muy rápida, porque también probablemente lo aborde en la ayudantía, espero que sí sea. Es alguna de las críticas que este modelo ha generado, ¿no? Y principalmente para eso nos vamos a centrar en el texto que ustedes tienen que leer de Robert Epstein, ¿no? Que es el texto del 2016, que aparece publicado en Aeon, que es una revista de divulgación científica más general, ¿no? Es una revista súper interesante, tiene una mirada, si pueden, siempre. Y lo que va a plantear Epstein, no vamos a ver para el lado, ¿no? Es lo que Epstein va a plantear en términos mega generales, y acá, insisto, después leer el texto para que puedan darle más cuerpo al argumento, ¿no? Es esta idea de que el cerebro no procesa información, ¿no? ¿Y Epstein, diga? ¿Cómo se escribe? ¿Qué cosa? El nombre del autor. No lo veo. Robert Ahí está. Epstein. Gracias. Lo que va a plantear Epstein es principalmente, está en el sílabo en todo caso, es que el cerebro no procesa información. Y Epstein va a como hacer un ejercicio un poco arqueológico, como se le dice, ¿no? Como el sentido más filosófico de la palabra, de poder empezar a ver cuáles han sido los efectos que han tenido en nosotros como comunidad científica, nosotros psicólogos, Epstein es un psicólogo del comportamiento, va a decir qué efecto ha tenido para nosotros el asumir la metáfora del computador desde los años 50 en adelante, ¿no? Y él narra dentro de esto una experiencia que es muy interesante. Él dice, yo me dediqué a llamar a otros colegas de universidad en Estados Unidos. Él trabaja en la creo que está en Chicago ahora, si no me equivoco, Universidad de Chicago. Dice, me he dedicado a llamar a otros colegas que trabajan en memoria y les he hecho la siguiente pregunta. Si el cerebro no es un computador, ¿cómo funciona la memoria? ¿No? Y lo que él dice es como carecemos, no tenemos la posibilidad, y es muy interesante, dice, no tenemos mentalmente en este momento la posibilidad de imaginar otra forma en que el cerebro funcione. O
sea, estamos tan tomados por la metáfora del computador, del procesamiento de información, que somos incapaces de imaginarnos una analogía diferente para pensar cómo el cerebro puede funcionar o cómo es que la memoria existe. Y como no podemos imaginarnos ninguna otra alternativa, seguimos creyendo una metáfora que es profundamente insuficiente y llena de limitaciones, ¿no? Yo cuando leí este paper en 2016 por primera vez, dije, pues eso es una estupidez, ¿cachai? Obvio que hay otras formas de pensar cómo funciona la memoria. Y como que te ponía a pensar, y es como, no sé, ¿cómo lo explico si no hay almacenes, ¿dónde está la memoria? ¿Sabes? Y es heavy, y es muy loco, porque en el fondo es una metáfora que tiene 50 años, y acá volvemos a la primera clase que tuvimos sobre memoria, pero que es tan pegote, es tan difícil pensar fuera de ella, estamos tan acostumbrados a la metáfora, que es difícil imaginar cualquier forma que funcione la memoria que no sea con la idea de almacenes. Como yo dejo mis recuerdos acá y me voy, y lo vengo a buscar, y lo saco, y lo uso, y lo vuelvo a guardar, y cuando lo usé cambió un poquito, entonces lo guardo en otra parte, pero es casi imposible pensar otro funcionamiento que no sea ese. Porque la metáfora fue muy pregnante, fue muy pegote. Y la metáfora fue más pegote que la real efectividad o utilidad de la metáfora. Entonces, Epstein lo que se va a dedicar es a trabajar precisamente ese punto. Es decir, todo lo que nos perdemos de entender del cerebro y del funcionamiento de la mente por la metáfora, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice, realmente, y este es como el gran titular, nos dice, realmente nosotros, seres humanos, no almacenamos palabras, o sea, no tenemos palabras en nuestra cabeza. No almacenamos reglas que nos dicen cómo manipularlas. No creamos representaciones de estímulos visuales. ¿Se acuerdan? Yo les decía en primera clase que hice esta metáfora, que yo veo algo, entonces tengo una copia de eso que yo almaceno a nivel mental. ¿Qué dice Epstein? Dice, no creamos representaciones mentales de estímulos visuales, no las almacenamos en un almacén de memoria a corto plazo para luego transferir esa representación a un dispositivo de memoria. No recuperamos información, no recuperamos imágenes, no recuperamos palabras de registro mnémico. Si los computadores sí hacen todo eso, pero nosotros no lo hacemos. Si no lo hacemos, ¿cómo es que funciona la memoria? ¿Qué nos va a decir él? Dice, pensamos que todo esto funciona y existe así porque la metáfora del procesamiento de información es una metáfora, y la última gran metáfora que hemos tenido, dentro de una larga serie de metáforas que hemos usado para pensar lo que son los sujetos, ¿no? Epstein, por ejemplo, va a recordar los primeros desarrollos de la medicina. Decía, ¿por qué tenemos mente? ¿O por qué recordamos? Y va un poco a recuperar la experiencia de los griegos, de la medicina griega, del funcionamiento mental para los griegos. Dice, los griegos tenían esta idea, que también después van a tomar la mitología judeo-cristiana y todo, ¿no? De que nosotros estábamos hechos de tierra, por ejemplo, ¿no? Y que lo que nos hacía funcionar, en el fondo, era que algo de nuestra composición humana, que era en base a la tierra o al barro, había sido otorgado un espíritu divino, ¿no? El aliento de Dios, ¿no? Cuando teníamos esa metáfora, que lo que somos es una criatura terrenal, de ahí viene, pero con un aliento divino que nos hacía único y especial, lo que teníamos que pensar, nuestra metáfora para entendernos, era cómo funcionaba ese aliento divino. Entonces, para entender cómo funciona la mente, teníamos que pensar que la mente funcionaba siguiendo las leyes del aire, ¿no? Porque lo que nos daba vida y lo que nos hacía como somos es el aire, es ese aire divino, el espíritu, ¿no? ¿Qué viene de eso? Una serie de teorías sobre lo humano que ustedes probablemente vieron en filosofía en el colegio. Por ejemplo, la teoría de los humores. No sé si se acuerdan de eso. Como, ¿por qué es así? Aristóteles tenía esta teoría, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué es la personalidad? La personalidad es una especie de relación continua en donde se van conjugando distintos humores, distintos como viscosidades que están dentro de nosotros. Y acá estaba lo colérico, acá estaba lo, no me acuerdo cuál más, lo amoroso, lo terrenal. Dice, ¿qué es lo que somos? Es como un juego de presiones, donde estas cosas, por distintas influencias del mundo, van empujándose y eso genera mi personalidad, ¿no? Lo que le importa a Epstein dice, eso tampoco es cierto, es otra metáfora.
Pero hemos tenido otras metáforas y necesitamos otras metáforas para poder entender cómo somos y por qué somos lo que somos, porque la que tenemos actualmente ya dejó de servirnos, no nos sirve la metáfora del computador. Porque ni siquiera los computadores funcionan como funciona la metáfora del computador actualmente, ¿no? Y eso es muy interesante. Dice, nos quedamos con una metáfora que incluso del campo de la información, que es de donde viene, ya no funciona así. Metáforas son figuras que utilizamos para dar sentido a lo que no entendemos y que eventualmente serán desechadas o reemplazadas por otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esta metáfora? No con la metáfora del computador. Que afecta cómo entendemos los procesos psicológicos, ¿no? Y lo afecta y nos lleva a aporías o a problemas que son de uso frecuente, o sea, nos afectan en cosas cotidianas. Y da como ejemplo este experimento, que es el experimento del billete de $1, ¿no? ¿Qué hace este? Dice, si es que nosotros realmente almacenamos información, como nos están diciendo, ¿por qué cosas tan simples y cotidianas no se pueden explicar bajo esa lógica? Y él dice, hagamos un experimento que ya se hizo en la psicología social para otras cosas, que es, digámosle a la gente que dibuje un billete de $1. Porque nosotros podríamos hacer lo mismo a ustedes, como dibujen un billete de 1.000 pesos. Todos han tenido miles de billetes de 1.000 pesos en sus manos en algún momento. Todos lo han usado, lo han mirado, lo han tocado, lo dan, lo reciben, lo pelean. ¿Cómo es un billete de 1.000 pesos? ¿Alguien me puede dibujar un billete de 1.000 pesos? Es así, partamos, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el billete de 1.000 pesos? ¿Qué cosa, qué dibujo tiene? Arturo Prat. Caballero. Arturo Prat. ¿Ya dónde estaría Arturo Prat? A la izquierda. Estoy diciendo, estoy repitiendo lo que ustedes dicen. Arturo Prat a la izquierda. Se me quedó raro ver si le pegan a Arturo Prat. Ya, Arturo Prat a la izquierda, ¿no? Alguien me dice acá que estaba Gabriela Mistral a la derecha, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde están los números? ¿Acá o acá? Acá. Acá. ¿Así? ¿Abajo tiene otro número? ¿Acá? ¿Qué tiene? ¿1000 también? Una fecha. ¿Quién tiene una idea distinta? ¿Qué hay acá? ¿La foto de? ¿Una flor? ¿La tirita? Ya, como flores, ya. ¿Dónde tiene un código? ¿Un código de cómo es? ¿Acá? ¿Acá? ¿Cómo es el código? Vertical. Un código. ¿Les parece un billete bien hasta ahora? ¿Qué más falta? ¿Qué más parece? Sí. ¿Qué va acá en medio? ¿Qué persona? Pero era Arturo Prat, me dijeron recién. Ya, Carrera tiene un gorrito, ¿no? Sí. Somos Carrera. Ya. ¿Quién más tiene un billete? ¿Alguien tiene un billete? ¿En serio? Gracias. Billete de 1000. Una persona que no tiene gorro, que tiene bigotito. Me quedó feo, pero es feo. Un cuadrado. No sé cuál es el código barra que ustedes decían, no tiene código, tiene mil acá abajo. Acá hay una firma, otra firma, un sol. Chile.
Impresos. Y tenemos un dibujo detrás. Pregunta real. ¿Cuánto se parece eso a ese que es correcto? Que es este. Nada. Ya. Vamos allá. Gracias. ¿Cuál es la gran pregunta de Epstein respecto a eso? Epstein hace el mismo ejercicio con los billetes de $1 y le dice a los estudiantes: dibujen un billete de $1. Ustedes todos los días de su vida han visto un billete. Todos los días de su vida, o gran parte, los tienen, los manejan, lo usan, pagan estacionamiento, se compran un dulce, da lo mismo, lo tenemos, siempre está ahí. ¿Por qué si los tenemos y los vemos y los tocamos y los sentimos, no están en ninguna parte? ¿Por qué no existe ese recuerdo? ¿No? La pregunta es, si tenemos representaciones, como que grabamos información y queda almacenada como pristinamente en nuestra cabeza, ¿por qué no podemos recolectar esa información? Si la única explicación que tenemos es que, en el fondo, no almacenemos esa información. O no la almacenemos así. Esa idea de como yo tengo un bit de información grabado exactamente, dice, no exista. Y si no existe, ¿qué es lo que existe? Dice, lo que pasa, dice, el gran problema de eso es que nos tira por un falso camino de reconocimiento, ¿no? Y esto es lo que realmente es interesante. Epstein, y esta idea de Epstein pasa a articularse con una serie de otras ideas que científicamente seguimos creyendo que son erróneas, ¿no? Que son erróneas no porque estén mal, sino porque su potencial heurístico, lo que nos permitían entender, ya no nos sirve, ¿no? Este libro, que es un libro fantástico, si algún día que tenga la posibilidad de leerlo, léalo, se llama This Idea Must Die, ¿no? Esta idea tienen que morir. Y dentro de esa está la idea del procesamiento de información, ¿no? Es un libro que sacó John Brockman y que colaboran varios científicos bien interesantes, ¿no? Dice, son teorías científicas que están bloqueando el progreso. Son teorías científicas que se transformaron ya a esta altura en obstáculos para comprender, más que en heurísticos para comprender, ¿no? Entonces, lo que Epstein va a hacer es decir, hay una ingenuidad en pensar, por ejemplo, lo que está haciendo la neurociencia ahora, pensar que ciertas neuronas almacenan ciertos recuerdos, ¿no? Como yo tengo 10 millones de neuronas, entonces cada neurona almacena un pedacito de un recuerdo. Y dice, eso no es así, nunca ha funcionado así y nunca va a ser así, ¿no? El tema es que la memoria, como acá sale, no opera permitiendo que traigamos cosas que están perfectamente guardadas. Lo que hacemos cuando recordamos es un acto que es siempre impreciso. Recordar siempre es ficcionar para él, ¿no? Recordar siempre es ficcionar porque no hay nada realmente como almacenado en nosotros. Y si no hay nada almacenado, excepto ciertas nociones vagas que no están almacenadas, sino que están como constantemente rearmándose, cada vez que recordamos, reconstruimos. Y esto es muy interesante. Cuando yo digo no hay nada, y esto es lo que me interesa, no quiero decir que no hayan recuerdos, es que el recuerdo no es una idea fija en nosotros, ¿no? O sea, no es que, ¿cómo decirlo? Lo que Epstein se estaba poniendo era la idea de que hay una especie de almacén, donde yo dejé un recuerdo y quedó ahí tal cual. Y yo me fui, y 4 años después volví a desempolvarlo y fue como, te recuerdo, ahí está, tal cual. Se dice, no hay nada que sea así en la memoria. Porque lo que tenemos en la memoria es que todo está siempre transformándose. Nada se almacena porque todo se está construyendo constantemente. Que es una idea mucho más interesante si ustedes se dan cuenta. No es que yo dejé el recuerdo, me fui y volví 4 años hasta ahí. Yo puse algo, un pedazo de información, y cuando no estoy pescando en eso, esa información se está transformando siempre en otra cosa. O sea, cuando yo volví a buscarla, me encontré con otra cosa. Por eso no recordamos los billetes. Porque yo dejo pedacitos de información y cuando vuelvo ahí son otra cosa. Se transformaron en otra cosa, ¿no? Entonces, él va a tener esta idea, la va a desarrollar con mucho más detalle. Lean el texto, es muy lindo. La memoria no opera trayendo cosas de vuelta que están guardadas. Visualizamos lo que es en sí un acto impreciso al ser comparado con la experiencia directa.
O sea, entre la experiencia y lo que queda, lo que queda, entre comillas, lo que yo puedo recordar, hay un salto cualitativo. Y cuando recordamos, tratamos de revivir experiencias. ¿Sí? Implica una dificultad en reconocer lo que estoy viviendo, ¿no? Esta idea de Epstein se llevó, o sea, nos lleva a que ideas como almacén de memoria desaparezcan de la teoría, ¿no? O sea, lo que Epstein y otros neurocientistas y psicólogos están trabajando ahora es un modelo de memoria que elimina todo lo que ustedes estudiaron conmigo básicamente. Y me parece fantástico, porque la teoría, nuestra teoría, siempre está cambiando. Y si no cambiara, estaría pésimo, porque sería religión. Porque la ciencia cambia, siempre, constantemente. Epstein y su grupo de trabajo en Estados Unidos eliminaron el modelo de la memoria a largo plazo. Toda esta forma de pensarlo desaparece en el modelo que ellos plantean, ¿no? Tenemos que entender, según ellos, el recuerdo como procesos de modificación cerebral que ocurren en base a la experiencia, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué nos lleva esto? A que tengamos que repensar cómo la psicología es usada. Y esto, por ejemplo, ustedes lo vieron un pedacito en lo que vimos antes, pero esto, por ejemplo, ha llevado a que en Estados Unidos se estén prohibiendo la función del testigo en los juicios de asesinato o crimen. ¿Por qué? Porque apareció toda una línea de trabajo que más que preocuparse en el recuerdo, se ha ido preocupando de por qué no recordamos lo que realmente pasa. Porque nunca grabamos lo que realmente pasa. Y eso ha llevado a toda esta idea de los falsos recuerdos. I'd like to tell you about a legal case that I worked on involving a man named Steve Titus. Titus was a restaurant manager. He was 31 years old. He lived in Seattle, Washington. He was engaged to Gretchen, about to be married. She was the love of his life. And one night the couple went out for a romantic restaurant meal. They were on their way home, and they were pulled over by a police officer. You see, Titus's car sort of resembled a car that was driven earlier in the evening by a man who raped a female hitchhiker. And Titus kind of resembled that rapist. So the police took a picture of Titus, they put it in a photo lineup, they later showed it to the victim, and she pointed to Titus's photo. She said, "That one's the closest." The police and the prosecution proceeded with a trial, and when Steve Titus was put on trial for rape, the rape victim got on the stand and said, "I'm absolutely positive that's the man." And Titus was convicted. He proclaimed his innocence. His family screamed at the jury. His fiancée collapsed on the floor sobbing, and Titus is taken away to jail. So what would you do at this point? What would you do? Well, Titus lost complete faith in the legal system. And yet he got an idea. He called up the local newspaper. He got the interest of an investigative journalist. And that journalist actually found the real rapist. A man who ultimately confessed to this rape. A man who was thought to have committed 50 rapes in that area. And when this information was given to the judge set Titus free. And really, that's where this case should have ended. It should have been over. Titus should have thought of this as a horrible year, a year of accusation and trial, but over. It didn't end that way. Titus was so bitter. He'd lost his job, he couldn't get it back. He lost his fiancée, she couldn't put up with his persistent anger. He lost his entire savings, and so he decided to file a lawsuit against the police and others whom he felt were responsible for his suffering. And that's when I really started working on this case, trying to figure out how did that victim go from that one's the closest to I'm absolutely positive that's the guy. Well, Titus was consumed with his civil case, and he spent every waking moment thinking about it. And just days before
He was to have his day in court. He woke up in the morning, doubled over in pain, and died of a stress-related heart attack. He was 35 years old. So I was asked to work on Titus's case because I'm a psychological scientist. I study memory. I've studied memory for decades. And if I meet somebody on an airplane, this happened on the way over to Scotland, if I meet somebody on an airplane and we ask each other, what do you do, and I say I study memory, they usually want to tell me how they have trouble remembering names, or they've got a relative who's got Alzheimer's or some kind of memory problem. But I have to tell them, I don't study when people forget. I study the opposite, when they remember. When they remember things that didn't happen, or remember things that were different from the way they really were. I study false memories. Unhappily, Steve Titus is not the only person to be convicted based on somebody's false memory. In one project in the United States, information has been gathered on 300 innocent people, 300 defendants who were convicted of crimes they didn't do. They spent 10, 20, 30 years in prison for these crimes, and now DNA testing has proven that they're actually innocent. And when those cases have been analyzed, 3/4 of them are due to faulty memory, faulty eyewitness memory. Well, why? Like the jurors who convicted those innocent people, and the jurors who convicted Titus, many people believe that memory works like a recording device. You just record the information, then you call it up and play it back when you want to answer questions or identify images. But decades of work in psychology has shown that this just isn't true. Our memories are constructive. They're reconstructive. Memory works a little bit more like a Wikipedia page. You can go in there and change it, but so can other people. I first started studying this constructive memory process in the 1970s. I did my experiments that involved showing people simulated crimes and accidents and asking them questions about what they remember. In one study, we showed people a simulated accident, and we asked people how fast were the cars going when they hit each other. And we asked other people how fast were the cars going when they smashed into each other. And if we asked the leading smash question, the witnesses told us the cars were going faster. And moreover, that leading smash question caused people to be more likely to tell us that they saw broken glass in the accident scene when there wasn't any broken glass at all. In another study, we showed a simulated accident where a car went through an intersection with a stop sign, and if we asked a question that insinuated it was a yield sign, many witnesses told us they remember seeing a yield sign at the intersection, not a stop sign. And you might be thinking, well, these are filmed events, they're not particularly stressful. Would the same kind of mistakes be made with a really stressful event? In a study we published just a few months ago, we have an answer to this question. Because what was unusual about this study is we arranged for people to have a very stressful experience. The subjects in the study were members of the U.S. military who were undergoing a harrowing training exercise to teach them what it's going to be like for them if they are ever captured as prisoners of war. And as part of this training exercise, these soldiers are interrogated in an aggressive, hostile, physically abusive fashion for 30 minutes. And later on, they have to try to identify the person who conducted that interrogation. And when we feed them suggestive information that insinuates it's a different person, many of them misidentify their interrogator, often identifying someone who doesn't even remotely resemble the real interrogator. And so what these studies are showing is that when you feed people misinformation about some experience that they may have had, you can
distort or contaminate or change their memory. Well, out there in the real world, misinformation is everywhere. We get misinformation not only if we're questioned in a leading way, but if we talk to other witnesses who might consciously or inadvertently feed us some erroneous information, or if we see media coverage about some event we might have experienced. All of these provide the opportunity for this kind of contamination of our memory. In the 1990s, we began to see an even more extreme kind of memory problem. Some patients were going into therapy with one problem, maybe they had depression, eating disorder, and they were coming out of therapy with a different problem. Extreme memories for horrific brutalization, sometimes in satanic rituals, sometimes involving really bizarre and unusual elements. One woman came out of psychotherapy believing that she endured years of ritualistic abuse, where she was forced into a pregnancy and that the baby was cut from her belly. But there were no physical scars or any kind of physical evidence that could have supported her story. And when I began looking into these cases, I was wondering, where did these bizarre memories come from? And what I found is that most of these situations involved some particular form of psychotherapy. And so I asked, were some of the things going on in this psychotherapy, like the imagination exercises, or dream interpretation, or in some cases hypnosis, or in some cases exposure to false information, were these leading these patients to develop these very bizarre, unlikely memories? And I designed some experiments to try to study the processes that were being used in this psychotherapy so I could study the development of these very rich false memories. In one of the first studies we did, we used suggestion, a method inspired by the psychotherapy we saw in these cases. We used this kind of suggestion and planted a false memory that when you were a kid, 5 or 6 years old, you were lost in a shopping mall. You were frightened, you were crying, and were ultimately rescued by an elderly person and reunited with the family. And we succeeded in planting this memory in the minds of about a quarter of our subjects. And you might be thinking, well, that's not particularly stressful. But we and other investigators have planted rich false memories of things that were much more unusual and much more stressful. So in a study done in Tennessee, researchers planted the false memory that when you were a kid, you nearly drowned and had to be rescued by a lifeguard. And in a study done in Canada, researchers planted the false memory that when you were a kid, something as awful as being attacked by a vicious animal happened to you, succeeding with about half of their subjects. And in a study done in Italy, researchers planted the false memory when you were a kid, you witnessed demonic possession. I do want to add that it might seem like we are traumatizing these experimental subjects in the name of science, but our studies have gone through thorough evaluations by research ethics boards that have made the decision that the temporary discomfort that some of these subjects might experience in these studies is outweighed by the importance of this problem for understanding memory processes and the abuse of memory that is going on in some places in the world. Well, to my surprise, when I published this work and began to speak out against this particular brand of psychotherapy, it created some pretty bad problems for me. Hostilities primarily from the repressed memory therapists who felt under attack and by the patients whom they had influenced. I had sometimes armed guards and speeches that I was invited to give, people trying to drum up letter writing campaigns to get me fired. But probably the worst was I suspected that a woman was innocent of abuse that was being claimed by her grown daughter. She's the future mother
of sexual abuse based on a repressed memory. And this accusing daughter had actually allowed her story to be filmed and presented in public places. I was suspicious of this story, and so I started to investigate, and eventually found information that convinced me that this mother was innocent. I published an expose on the case, and a little while later, the accusing daughter filed a lawsuit. Even though I never mentioned her name, she sued me for defamation and invasion of privacy. And I went through nearly 5 years of dealing with this messy, unpleasant litigation. But finally, it was over, and I could really get back to my work. In the process, however, I became part of a disturbing trend in America where scientists are being sued for simply speaking out on matters of great public controversy. When I got back to my work, I asked this question. If I plant a false memory in your mind, does it have repercussions? Does it affect your later thoughts, your later behaviors? Our first study planted a false memory that you got sick as a child, eating certain foods, hard-boiled eggs, dill pickles, strawberry ice cream, and we found that once we planted this false memory, people didn't want to eat the foods as much at an outdoor picnic. The false memories aren't necessarily bad or unpleasant. If we planted a warm, fuzzy memory involving a healthy food like asparagus, we could get people to want to eat asparagus more. And so what these studies are showing is that you can plant false memories and they have repercussions that affect behavior long after the memories take hold. Well, along with this ability to plant memories and control behavior, obviously comes some important ethical issues. Like, when should we use this mind technology, and should we ever ban its use? Therapists can't ethically plant false memories in the mind of their patients, even if it would help the patient. But there's nothing to stop a parent from trying this out on their overweight or obese teenager. And when I suggested this publicly, it created an outcry again. There she goes. She's advocating that parents lie to their children. Hello, Santa Claus. I mean, another way another way to think about this is, which would you rather have? A kid with obesity, diabetes, shortened lifespan, all the things that go with it, or a kid with one little extra bit of false memory? I know what I would choose for a kid of mine. But maybe my work has made me different from most people. Most people cherish their memories, know that they represent their identity, who they are, where they came from. And I appreciate that. I feel that way too. But I know from my work how much fiction is already in there. If I've learned anything from these decades of working on these problems, it's this. Just because somebody tells you something and they say it with confidence, just because they say it with lots of detail, just because they express emotion when they say it, it doesn't mean that it really happened. We can't reliably distinguish true memories from false memories. We need independent corroboration. Such a discovery has made me more tolerant of the everyday memory mistakes that my friends and family members make. Such a discovery might have saved Steve Titus, the man whose whole future was snatched away by a false memory. But meanwhile, we should all keep in mind, we do well to, that memory, like liberty, is a fragile thing. Thank you. Thank you. Ya, pensando entonces, chicos, en la prueba de la próxima semana. Y lo que interesa de este último videito, y con esto terminamos por hoy, es el hecho de las implicancias científicas y éticas que tiene un modelo u otro, ¿no? En el fondo, lo que esta mujer está diciendo, ella es una científica bien famosa, Loftus, el apellido de ella, es precisamente eso, ¿no? Como si sabemos que la memoria se puede manipular, transformar y todo, deberíamos o no deberíamos hacerlo, ¿no? O sea, como al final cada tecnología que tenemos para pensar el sujeto conlleva consecuencias.
¿Cuáles son las consecuencias éticas de nuestro trabajo y de nuestra acción, desde la psicoterapia hasta nuestros modelos, ¿no? Entonces, estamos en eso y son algunas de las cosas que me interesa que ustedes puedan ir pensando. ¿Ya? 9 de la mañana, próxima semana, prueba. Si les vaya bien, cualquier cosa me van contando.